Lo imposible acaba de suceder. Un líder africano desafió a las potencias mundiales y cambió el curso de la historia en cuestión de minutos. Esta no es una exageración ni un titular sensacionalista. Es la culminación de décadas de desigualdad, de vigilancia oculta y de saqueo moderno. En el corazón de África, en la tierra del antiguo imperio Mossi, un hombre joven, decidido y controvertido, decidió romper el ciclo. Ibrahim Traoré, presidente interino de Burkina Faso, se atrevió a hacer lo que nadie antes había osado siquiera imaginar. Con una sola firma, y mientras el reloj marcaba la cuenta regresiva de la historia, anuló todos los contratos israelíes en su país. De manera absoluta e inmediata. No hubo excepciones, ni periodos de gracia, ni negociaciones de última hora. Fue una decisión tan radical como inesperada. La tinta de ese decreto parecía más un grito de liberación que un simple acto administrativo. El impacto fue instantáneo y sísmico. Embajadas y despachos oficiales en Occidente y Medio Oriente entraron en alerta máxima. Las líneas telefónicas y los canales diplomáticos ardieron de mensajes de urgencia. Para algunos, fue una locura suicida. Para otros, la chispa de una resistencia largamente esperada. La noticia se propagó como pólvora húmeda en la estación seca. Nadie quedó indiferente. Durante décadas, empresas extranjeras, camufladas bajo proyectos de desarrollo y ayuda humanitaria, dominaron los sectores clave de Burkina Faso. Desde las minas de oro y litio hasta las torres de telecomunicaciones, pasando por la agricultura y, sobre todo, el manejo de los datos personales de millones de ciudadanos. Nadie, absolutamente nadie, se había atrevido a romper esa telaraña de control. Hasta hoy. ¿Por qué Traoré se atrevió a desafiar el sistema que todos daban por intocable? ¿Qué descubrió que los demás prefirieron callar? ¿Y cómo un solo acto se transformó en símbolo de dignidad y soberanía para toda África? Ignorar este momento sería seguir entregando nuestros recursos, nuestro dinero y hasta nuestro tiempo a intereses foráneos. Cada contrato cancelado es una cadena menos. Cada minuto que pasa decide quién controla el futuro, los pueblos africanos o poderes externos. Para comprender la magnitud y el riesgo real de esta decisión, debemos mirar más allá de los titulares y revelar cómo funcionaba la red de influencia extranjera en África. No es un fenómeno aislado ni reciente. Es la herencia de siglos de intervenciones, primero militares y coloniales, después, más sutiles, pero igual de invasivas. La historia oculta detrás de estos contratos empieza mucho antes de la firma de Traoré. Todo comenzó con promesas de desarrollo e inversión extranjera. Las imágenes de inauguraciones de escuelas, pozos de agua y centros de salud se usaron como propaganda para convencer a la opinión pública y a los dirigentes locales. Pero tras esos flashes y discursos, se ocultaba una estrategia mucho más profunda. ¿Qué se ocultaba realmente tras los contratos multimillonarios y las promesas de un futuro radiante? Más allá del discurso de desarrollo y ayuda, una red invisible de extracción y vigilancia llevaba décadas manipulando el destino de África. Los titulares aplaudían la inversión extranjera, pero la realidad era mucho más siniestra. Bajo el disfraz de modernización, empresas israelíes y occidentales se adueñaban de sectores vitales como la minería, las telecomunicaciones y la agricultura. Todo, cuidadosamente disfrazado como proyectos humanitarios, mientras las verdaderas intenciones permanecían escondidas, incluso para muchos gobiernos africanos. El acceso a tecnología y capital extranjero se vendía como el boleto hacia el progreso, pero en secreto abría las puertas a la apropiación de recursos y datos estratégicos. Fondos etiquetados para agua potable o agricultura inteligente, en realidad, facilitaban el acceso privilegiado a información confidencial y materias primas críticas. Así, la infraestructura digital levantada en nombre del avance se convertía en un canal silencioso. Cada torre, cada fibra óptica, cada centro de datos era también una ruta encubierta de extracción y monitoreo. Burkina Faso fue un caso emblemático, pero el patrón se repetía en Ghana, Kenia, Malí, Senegal y muchos otros rincones del continente. África entera
se transformaba en un tablero de operaciones donde el control digital y económico se tejía fuera del alcance de los reflectores. El resultado era devastador. Año tras año, miles de millones en riqueza y los datos personales de millones de africanos fluían hacia el exterior, alimentando la dependencia y sofocando cualquier posibilidad de autonomía real. La verdadera magnitud de este entramado y la profundidad del engaño permanecieron en las sombras hasta que un hallazgo confidencial cambió el rumbo de la historia. Todo comenzó con la filtración de unos documentos secretos, capaces de sacudir los cimientos de la política africana y desatar un ciclo de consecuencias imposibles de detener. Pero nadie imaginaba que la primera chispa vendría de Ouagadougou, y mucho menos de un joven líder militar dispuesto a arriesgarlo todo. La decisión de Ibrahim Traoré no solo desafiaría alianzas históricas, sino que reescribiría el significado de independencia africana en pleno siglo XXI. Un expediente grueso como una Biblia reveló el verdadero rostro del desarrollo extranjero en África. En los despachos del gobierno de Burkina Faso, cientos de páginas clasificadas exponían una red de contratos, infraestructuras y vigilancia digital que había operado en la sombra durante décadas. Lo que parecía cooperación internacional era, en realidad, un sistema sofisticado de control y extracción de riqueza, disfrazado de ayuda humanitaria y modernización tecnológica. El dossier trazaba un plan maestro en 3 fases. La primera, entrada mediante proyectos humanitarios, como pozos de agua, escuelas y agricultura inteligente, acompañados de discursos de solidaridad. La segunda, construcción de infraestructuras, donde empresas foráneas levantaban torres de telecomunicaciones, redes eléctricas y centros logísticos en nombre del beneficio local. Pero la tercera fase era la más inquietante. Convertir toda esa infraestructura en plataformas de espionaje, recolectando datos masivos y monitoreando movimientos, comunicaciones y recursos minerales en tiempo real. Para comprender la gravedad de este modelo, basta observar un ejemplo concreto. En Ghana, una empresa extranjera instaló una red rural de telecomunicaciones bajo el pretexto de conectar a las aldeas. Sin embargo, años después se descubrió que los datos de llamadas y mensajes eran enviados a servidores en el extranjero, donde se analizaban patrones de movilidad, consumo y hasta inclinaciones políticas de la población local. En Kenia, el caso fue aún más flagrante. Un programa de agricultura inteligente, financiado con cientos de millones de dólares, terminó generando mapas detallados de la riqueza hídrica y mineral de regiones enteras, información que después orientó inversiones y compras de tierras por parte de consorcios foráneos. En Malí, la creación de un centro de formación digital resultó ser una tapadera para el reclutamiento de informantes y la integración de la sociedad civil en redes de vigilancia internacional. Todo esto bajo el paraguas de la ayuda y la cooperación. La Operación Visión Clara se lanzó en menos de 24 horas. No fue una ofensiva militar convencional, sino una serie de intervenciones quirúrgicas en oficinas disfrazadas de ONGs, laboratorios agrícolas y nodos de telecomunicaciones. En cada local, equipos especiales desmantelaron servidores, interceptaron transmisiones y aseguraron pruebas de la verdadera función de esos sitios. La red oculta, antes invisible, se desactivó casi al instante. Las cifras eran demoledoras. Año tras año, recursos minerales y datos equivalentes a cientos de millones en oro, litio y uranio salían del país bajo el amparo de estos contratos. Los datos de millones de ciudadanos eran recopilados y enviados a centros de procesamiento lejanos, alimentando economías externas y profundizando la dependencia tecnológica africana. El informe demostraba que la promesa de desarrollo era, en realidad, una estrategia de extracción y vigilancia a escala continental. El presidente Traoré, al ordenar la expulsión inmediata y el cierre definitivo de todos los contratos, fue visto como el arquitecto de la primera ciberlimpieza soberana en la historia africana. Muchos lo consideraron un acto de valentía sin precedentes, pero el riesgo era inmenso. Enfrentarse a potencias globales significaba arriesgar el futuro económico, exponerse al aislamiento internacional y a posibles represalias. Sin embargo,
Para la mayoría de los africanos, el costo de seguir bajo el yugo digital y la explotación era mucho mayor. Para dimensionar este tipo de riesgos, basta recordar el caso de Irán en el año 2012, cuando las sanciones internacionales por sus programas nucleares aislaron su economía y provocaron una recesión prolongada. En África, el temor era que una medida similar trajese desempleo, inflación y la caída de las inversiones. Pero la diferencia crucial es que el pueblo sentía que el sacrificio valía la pena, si a cambio recuperaban el control de su destino. Lo que siguió no fue una crisis, sino el nacimiento de un movimiento de orgullo y acción colectiva que rápidamente comenzó a contagiar a toda África. En plazas y mercados, en universidades y estaciones de radio, la noticia se discutía, se celebraba y se analizaba con una intensidad inédita. Pero el verdadero impacto no tardó en desbordar las fronteras de Burkina Faso. Pronto, otros gobiernos y ciudadanos africanos comenzaron a preguntarse quién tenía realmente el control de sus datos y riquezas. En Nigeria, organizaciones civiles exigieron auditorías a las empresas de telecomunicaciones. En Sudáfrica, un grupo de jóvenes programadores lanzó una campaña para promover software libre y redes de datos nacionales. La caída de aquella red extranjera encendió una chispa imparable. Ningún comunicado oficial logró contener la oleada que estalló en plazas y avenidas por todo el continente. Desde Ouagadougou hasta Lagos y Johannesburgo, multitudes salieron a protestar y a celebrar, levantando pancartas. África no está en venta y la soberanía es sagrada. Por primera vez en décadas, la esperanza se mezcló con una determinación feroz. El cambio no solo era posible, sino propio. El impacto no tardó en sentirse en la economía cotidiana. Mercados locales se inundaron de optimismo renovado. Empresarios africanos prometieron invertir en tecnología y recursos internos. Las cámaras de comercio, antes cautas, hablaban ahora de un porvenir sin ataduras foráneas. Surgieron alianzas de pequeños y medianos empresarios dispuestos a financiar tecnologías, agricultura y comunicaciones hechas en África, para África. Por ejemplo, en Costa de Marfil, un consorcio de agricultores y técnicos fundó la primera nube de datos agrícolas gestionada localmente, evitando así la fuga de información y facilitando el crédito a los productores. En Senegal, una cooperativa de mujeres lanzó una app para monitorear precios y rutas comerciales, sin depender de plataformas extranjeras. La reacción digital fue igual de vertiginosa. Aparecieron cooperativas de almacenamiento de datos, gestionadas por comunidades locales y expertos africanos, completamente libres de control extranjero. Plataformas emergentes ofrecieron servicios de nube y redes seguras bajo un lema único: nuestros datos, nuestro futuro. La demanda de aplicaciones africanas se disparó, y las universidades abrieron laboratorios para crear software libre y sistemas operativos propios. El debate público se transformó. En radios, televisiones y redes, millones discutían qué significa realmente la soberanía de datos y cómo redefinir la identidad africana en la era digital. Intelectuales, activistas y jóvenes debatían si controlar los datos era tan crucial como dominar el territorio o los recursos naturales. Por primera vez, la conversación ya no giraba en torno a lo que África podía recibir del mundo, sino a lo que podía construir y defender. Los gobiernos comprendieron que era una oportunidad única. Si el continente no consolidaba este despertar en una recuperación real de poder, el fuego de la dignidad podía extinguirse bajo nuevas formas de opresión. En cumbres de emergencia, ministros de tecnología, economía y justicia empezaron a diseñar el primer marco de cooperación continental centrado en la soberanía digital. Las fronteras, por primera vez en mucho tiempo, se convirtieron en líneas de unidad, no de separación. Esta revolución nació como un acto de ruptura, pero ahora exigía estructura. El siguiente paso era ineludible: institucionalizar el despertar mediante un acuerdo panafricano que garantizara la soberanía digital para todas las generaciones venideras. Pero mientras el continente se preparaba para sellar este pacto histórico, surgían nuevas amenazas y alianzas inesperadas. El destino de la soberanía africana aún pendía de un hilo.
De la protesta a la política, África comenzó a escribir sus propias reglas en la era digital. Lo que nació como un acto de rebeldía se transformó en una hoja de ruta para el continente entero. Por primera vez, las naciones africanas se sentaron juntas a decidir su destino digital, desde dentro y para sí mismas, no desde una sala de juntas en otro hemisferio. Así tomó forma el marco de soberanía digital continental. Sus principios eran contundentes: transparencia total en los contratos tecnológicos, auditorías independientes de toda infraestructura, almacenamiento obligatorio de los datos de los ciudadanos dentro de África y, sobre todo, control soberano del acceso extranjero. Ya no se trataba solo de decir no al dominio externo, sino de construir el cómo sí de una África autónoma y tecnológica. Las grandes potencias y las multinacionales, acostumbradas a imponer condiciones, se vieron obligadas a sentarse bajo las nuevas reglas africanas. Gigantes de la nube, consorcios mineros y proveedores de telecomunicaciones tuvieron que aceptar auditorías locales y transferencias tecnológicas reales. Algunas empresas se retiraron, pero otras comprendieron que el acceso al mercado africano dependía ahora del respeto genuino a su soberanía. El ejemplo africano se propagó. Desde América Latina hasta el sudeste de Asia, países del sur global comenzaron a replicar el modelo. Surgió un bloque de tecnología soberana. Compartían marcos regulatorios, construían infraestructuras conjuntas y negociaban en bloque tarifas de interconexión y de almacenamiento. La cooperación sur-sur renació, impulsando una economía digital fundada en la dignidad y la autonomía en lugar de la dependencia. Los resultados no tardaron en llegar. En menos de 5 años, el costo promedio de los datos en África descendió a la mitad. La velocidad de Internet se duplicó tanto en ciudades como en zonas rurales. Miles de nuevas startups tecnológicas brotaron de Dakar a Addis Abeba, generando empleos y carreras en ciberética, auditoría digital y derechos de datos. Por primera vez, los jóvenes africanos podían elegir profesiones ligadas no solo al consumo, sino al diseño y la gobernanza de su propio futuro digital. Pero el cambio más profundo fue simbólico. El derecho a controlar la propia información se consideró tan fundamental como el derecho ancestral a la tierra. Una cuestión de dignidad, identidad y prosperidad. La ciudadanía entendió que, igual que nadie debe perder la propiedad de su suelo, tampoco debe ceder el control de sus datos, ni su voz en el ciberespacio. La soberanía digital se volvió un nuevo pilar de la independencia africana. Aún así, la apuesta es total. El éxito o el fracaso de estas reformas decidirá si África recupera su destino o si cae de nuevo en un ciclo de dependencia disfrazada de modernidad. El mundo observa, porque el desenlace de esta revolución señalará el rumbo de la era de los datos. En el epicentro de este cambio, Burkina Faso siguió marcando el paso. La decisión de Traoré no solo inspiró, sino que también puso a prueba la resiliencia del nuevo orden digital africano. La historia aún se está escribiendo. Hoy, la soberanía es una disciplina exigente, no un simple anhelo. La decisión solitaria de Ibrahim Traoré, en Burkina Faso, cancelar todos los contratos israelíes, se transformó en una chispa. Su eco recorre cada rincón del continente africano, inspirando nuevas preguntas sobre quién controla realmente el destino de millones. No fue solo un acto valiente, fue una demostración de que los datos, los recursos y el futuro no pueden negociarse como mercancía barata. Demasiadas décadas, la palabra desarrollo sirvió de máscara para la infiltración y el saqueo. Bajo promesas de ayuda y modernización, potencias extranjeras tejieron redes invisibles pero feroces. Millones cultivaban su tierra y su ingenio para el beneficio ajeno. Las comunicaciones nacionales se transformaron en nodos de espionaje remoto, y contratos opacos ataban el porvenir de países enteros a intereses foráneos. El peligro nunca fue teórico. Perder la soberanía digital y económica significa perder el control de tu dinero, tu tiempo, tu historia. Significa ser reducido a un dato en la hoja de cálculo de otro imperio. Recuperarla es urgente. Es la llave para una prosperidad auténtica,
basada en autonomía y dignidad. Soberanía ya no es una consigna vacía, ni un lujo reservado a unos pocos poderosos. Es una postura colectiva, una decisión diaria frente a nuevas formas de colonización invisible. La ignorancia ya no es opción. Cada contrato firmado sin transparencia, cada infraestructura digital fuera de nuestro control, es una puerta abierta a reglas impuestas desde lejos. El precio de la distracción es alto. Vigilancia constante, manipulación de la voluntad popular, explotación sistemática de recursos y talentos locales. Nadie está a salvo, ni siquiera quienes creen que su país es demasiado pequeño o periférico. Pero el movimiento que nació en Burkina Faso prueba algo irrefutable. La resistencia es posible y, aún mejor, es contagiosa. Cuando una nación se atreve a revisar su código fuente, a desconectar los cables de la dependencia y a reescribir sus reglas, las fronteras de la dignidad se expanden. Cada ciudadano informado, cada comunidad que exige cuentas, cada gobierno que apuesta por la transparencia, suma fuerza a una marea imposible de ignorar. En la era digital, la soberanía requiere algo más difícil que el coraje. Exige constancia, conciencia y colaboración. No se trata de rechazar el progreso ni de aislarse, sino de negociar en igualdad, proteger lo propio y construir alianzas que respeten la autonomía. El futuro aún no está escrito, pero la oportunidad de defender nuestra autonomía es ahora. La historia lanza una advertencia: o despertamos y protegemos nuestro derecho a decidir, o volveremos a perderlo ante nuevos imperios invisibles. No es tarea exclusiva de líderes o gobiernos. Depende de todos nosotros practicar la soberanía como ejercicio cotidiano, reflexivo y compartido. Así, lo que hoy parece una excepción puede convertirse en norma y la dignidad en destino común. ¿Cómo podría África consolidar y proteger estos logros en el futuro próximo? La respuesta no está solo en la política nacional, sino en cada aula, en cada centro tecnológico, en la conciencia de cada ciudadano. Debemos fomentar la educación digital desde la infancia, promover la transparencia en todos los niveles de gobierno y crear organismos continentales de vigilancia y auditoría. Es fundamental que los países africanos desarrollen sus propias tecnologías de cifrado y almacenamiento de datos, y que establezcan alianzas con otras regiones del sur global para intercambiar buenas prácticas y recursos. Un ejemplo a seguir es el modelo de la Unión Europea, que protege los datos de sus ciudadanos mediante la normativa conocida como RGPD. África puede inspirarse en ese marco, pero adaptarlo a sus realidades, con especial énfasis en la diversidad cultural y lingüística del continente. En el ámbito práctico, cada gobierno debe publicar todos los contratos tecnológicos y mineros, permitir acceso público a las auditorías y sancionar severamente cualquier intento de corrupción o espionaje. Las universidades tienen el deber de formar ingenieros, abogados y comunicadores especializados en soberanía digital, y la sociedad civil debe organizarse para vigilar y denunciar cualquier retroceso. De igual modo, las empresas tecnológicas africanas pueden asociarse en redes de innovación abierta, apoyadas por fondos soberanos que garanticen la independencia financiera frente a presiones externas. El desarrollo de servidores y nubes propias es imprescindible. Ningún dato sensible debe salir de las fronteras continentales sin un motivo legítimo y controlado. La creación de un observatorio africano de soberanía digital, conformado por expertos independientes, sería un paso crucial. Este organismo podría publicar informes anuales sobre el estado de la privacidad, la infraestructura y el control tecnológico, alertando a la opinión pública y a los gobiernos sobre riesgos y oportunidades. La historia demuestra que la vigilancia ciudadana es la mejor defensa contra la colonización invisible. En la India, cuando el movimiento Swadeshi impulsó el uso de productos nacionales y boicoteó las importaciones británicas, el país sentó las bases para su independencia. En América Latina, la nacionalización del petróleo y los recursos estratégicos permitió a países como México y Venezuela retomar el control de su economía. África puede y debe escribir su propia versión de esta historia, aprendiendo de sus errores y éxitos, y construyendo un modelo donde la dignidad y el progreso no se contradigan. Así,
La pregunta inicial, ¿por qué Traoré se atrevió a desafiar el sistema?, encuentra su respuesta en la urgencia de sobrevivir, de proteger el futuro y de honrar la memoria de quienes lucharon antes. Su decisión, lejos de ser un acto aislado, se convierte en el primer capítulo de una nueva independencia: la digital, la invisible, la imprescindible. El destino, ahora, está en manos de millones. Y cada decisión, por pequeña que sea, cuenta. Porque en la era de los datos, la soberanía es el verdadero nombre de la